Hola varitero, soy Darío Hueta, estoy aquí en La Varita Mágica y esta semana tengo muchas, pero muchas cosas buenas que contarte. Comenzamos. Pues una semana más estoy aquí para decirte las últimas novedades que hemos recibido a la tienda, que van a aparecer en la página web y que seguro que te van a encantar. Pero lo que quiero decirte antes que nada son dos cosas, importantes las dos. Primero, que si no te has suscrito aún, te suscribas a nuestro canal porque irás recibiendo pues todos los temas actualizados de lo que vamos haciendo, ¿no? Y segundo, muy importante, es que te esperes al final del vídeo porque voy a dar un notición. Espérate al final del vídeo, todavía no. Ahora lo vemos. El caso es que lo primero que te quiero enseñar es el Like It de Gustavo Raleigh. Esto acaba de salir, es muy actual, es un juego en el que le das a elegir a un espectador un emoticono, porque vas a iniciar un chat en Facebook. Bien, el emoticono primero pues lo dibujas con un rotulador y cuando lo sacas se hace de color el emoticono que la persona ha elegido. Pero después de dar el like it, después de dar el me gusta, después le puedes regalar el emoticono porque digamos que se transforma para poder regalárselo. Lo que has dibujado primero cambia, o sea, se pone en color y después se lo puedes regalar como un souvenir. Viene todo lo que necesitas. Está aquí, pues eso, todo completo, un juego actualizado, muy bien para pues las épocas en las que nos ha tocado vivir, que son todas digitales y con las redes sociales. También verás en la web pues esto que te voy a enseñar, que es una ruleta de teléfonos. Lo que vas a hacer es pedirle al espectador un teléfono, bien, y lo vas a meter en bolsas y bueno, vas a adivinar dónde está el suyo al final, porque los demás los puedes un poco maltratar y todo esto. Tienes el vídeo demo en la web, pero para que veas un poquito el material, bueno, pues tienes aquí un soporte, ¿vale? Para montar. Tienes también, viene todo preparado, ¿eh? Tienes aquí unos dados con las instrucciones en vídeo online. Tienes, bueno, estas son las patas para los soportes y también viene con sus bolsas, para poder ver, para poder meter esto que simula en tamaño y en peso una vez que está dentro de la bolsa como si fuera un teléfono, ¿vale? Y bueno, un juego de escenario pues que tiene comedia, que tiene adivinaciones, que llena bastante y que está muy bien construido. Te lo tiene, digamos, todo solucionado. Esto se llama ruleta de teléfonos. También quiero enseñarte los nuevos tapetes que hemos traído, que es el tapete con su fieltro y su neopreno detrás, pero como si estuviera, digamos, serigrafiado de alguna manera. Eso está hecho como si fuera con aerógrafo, ¿vale? Aerografiado los distintos palos de la baraja y así un difuminado en el medio, ¿no? Lo tienes en varios colores, está en rojo, en verde, en azulito, y bueno, pues es algo que la verdad es que creo que queda muy bien para hacer magia, muy elegante y distinto a lo que había hasta ahora. Para los amantes de las barajas, la baraja Derive, o Derive, es que no sé cómo se pronuncia sinceramente, Cardistry Touch. Bien, esta es una baraja muy especial para hacer cardistry, tiene una alta calidad, el estuche se abre así de lado y tiene un precio, la verdad es que alto, un precio, no es barata, pero bueno, me imagino que los coleccionistas y los amantes del cardistry lo apreciarán porque estos son ediciones muy limitadas que si no te haces con ella cuando salen, pues ya te olvidas para siempre. Y quiero aprovechar también para decir que tenemos las Bicycle Maiden Back, esto es un dorso especial de Bicycle, no sé si en la cámara se apreciará, bien, es ligeramente distinto, la baraja es de muy alta calidad, es igual que la Bicycle, pero un poquito por encima de la estándar, ya te digo, con el dorso ligeramente cambiado, y esto
Esta baraja, te voy a contar una cosita, y es que hace tiempo que la teníamos puesta en la web, pero no nos compraba nadie ninguna. Y para nosotros es extraño, porque bueno, hay cosas que se venden más rápido, hay cosas que se venden más lentas, vale, hay gente que a la gente le gusta más, hay cosas que a la gente le gusta más, hay cosas que a la gente le gusta menos, pero es que no habíamos conseguido vender ni una sola baraja. Y nos hemos dado cuenta, que nadie nos ha dicho nada, nos hemos dado cuenta que teníamos la baraja a 25 euros en la web. 24 y pico, 25 euros. Hombre, es una baraja que está muy bien, pero no tiene ese precio ni por asomo, porque está un poquito por encima de la Bicycle, es decir, que es un precio normal para una baraja. Entonces, claro, con razón no nos compraba nadie ninguna, si la teníamos 7 veces por encima de su precio, por error, por error. Bueno, lo hemos corregido y por eso lo digo en el vídeo, pues ya no solo para que conozcas la baraja, sino para que sepas que ahora está al precio actualizado y ahora ya seguro, seguro, seguro que a alguien le encanta esta baraja Bicycle con nuevo diseño en el dorso. Pues también te quiero enseñar Sudden Deck de David Regal, o David Regal, para los estrictos. Te cuento, esto tú enseñas un estuche desmontado de una baraja Bicycle, pero en blanco completamente, y lo enseñas así, como el cartón solo, ¿bien? Del estuche desmontado. Con un golpecito, ¡pam!, se vuelve en color y se vuelve, ves el estuche con todo su color cuando antes estaba en blanco. Ese es el primer golpe de efecto. Segundo golpe de efecto, como tú tienes el cartón, lo cierras, das un golpe y dentro aparece la baraja. Es decir, de tener el cartón solo en blanco, se transforma en el estuche de Bicycle y después dentro aparece la baraja. Una forma de empezar a hacer tu rutina de cartas impresionante. Sudden Deck de David Regal. Por último, antes de darte el notición, te quiero enseñar la barajas ESP más el libro de Fernando Arribas. Te cuento un poquito de qué va. Es un librito, ¿vale? Es un librito que, bueno, aquí se ve la mitad de lo que ves aquí el grosor, con 44 efectos de magia con cartas Zener, tanto las normales como algunas especiales. Bien, entonces, vienen las dos barajas dentro. Es una joyita que los amantes del mentalismo y de las cartas Zener tienen que tener. Además, viene con QRs para que puedas ver el vídeo de las presentaciones de los juegos. Y también viene cómo descargarte unas plantillas para que puedas hacer otra serie de efectos. Creo que es, vamos, un regalo que te puedes hacer a ti mismo o que se lo puedes hacer a alguien que le encante este tipo de efectos mentales con cartas Zener, y es, pues eso, un jueguecito, o sea, un artículo muy, muy especial. Bueno, pues lo prometido es deuda. Esta es la notición que te quiero dar hoy, y es que hemos conseguido poder ofrecer el servicio de impresión de cartas. Si necesitas cualquier carta para cualquiera de tus juegos, ahora la puedes obtener. Todos los detalles de esto que te estoy contando los tendrás en un enlace debajo del vídeo. Debajo del vídeo tendrá un enlace para que sepas un poco las condiciones y cómo se hace para que puedas, si quieres alguna carta especial, llevarla a cabo con las mejores garantías. Yo aquí te voy a enseñar unas muestras de lo que tenemos. Por ejemplo, esto es una carta Bicycle y esta es una impresión de cartas, una carta de dorso blanco, ¿vale? Esto no es una carta hecha por Bicycle, sino por el servicio de impresión. Después, por ejemplo, esto es algo que, no sé si se ve, estamos metiendo en los paquetes para que la gente, bueno, pues se empiece a enterar, pero es una carta perfectamente Bicycle con la impresión que tú quieras poner. Estos son ejemplos que te voy a enseñar pues para que veas un poquito, ¿no? No sé cómo se saldrá en cámara, pero yo creo que te puedes hacer una idea de lo que es una carta Bicycle normal y corriente con una cara que tú puedes elegir pues lo que quieras poner, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha impreso esto por un lado y esto por el otro. Bien, esto a modo de ejemplo solo, para que veas un poco pues
la calidad a la que podemos dar el servicio. Bien, esto es para que lo veas, por ejemplo, ¿ves? Juego con las moscas. Pues ahí están. Estas cartas se pueden trabajar perfectamente. Y bueno, tú imagínate las posibilidades. Imagínate que quieres hacer un juego con cartitas en la que, cuando digo cartitas me refiero a juegos de paquetitos, en el que tú puedes poner, si vas a trabajar para una empresa, el logo de la empresa, o algo escrito que tú quieras, algún mensaje que quieras comunicar, o algún gag que se te haya ocurrido y quieras ponerlo ahí, o no sé, cualquier carta especial, cualquier juego que tú te diseñes y digas, pues quiero hacer. Yo te voy a decir la verdad, una baraja entera sale cara, porque en las barajas, cuando son enteras, necesitas hacer tirada bastante grande para reducir el costo. Pero para hacer tiradas pequeñas, para una carta, para 5 cartas, para 10 cartas, incluso una baraja entera de la misma cara, también no sale muy caro. De la misma cara no sale muy caro. Me ha salido un chiste sin querer. Quiero decir que si tú dices, yo quiero 52 cartas iguales con este, no sé, coche dibujado. Bueno, pues tienes una carta, con una baraja con 52 coches dibujados, pero siempre el mismo. Si cambias y cada carta es distinta, entonces sí que sale caro. Bueno, que todo eso estará explicado en el enlace, pero creo que es un servicio que nos ha costado dar con el sistema para poder ofrecer, y creo bueno, que puede ser del agrado de muchos magos que pueden por fin crear sus propios juegos con sus propios temas y personalizar un poco pues la magia. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este vídeo. Ya te lo digo como siempre, si no te has suscrito, suscríbete, que iré poniendo cosas y te iré enseñando los artículos que vayan saliendo. Y seguimos aquí, en la varita mágica. Nos vemos la semana que viene.